sin fecha, una postergación hasta tanto se resuelva esto que tiene que ver con los planteos que están pendientes. Yo insisto con esto, Néstor, no importa lo que él espera que se resuelva, no suspende el llamado a indagatoria, claro, cualquier presentación que haga el doctor Stornelli. Claro, pero de esa manera lo obliga al juez a formular un nuevo llamado, a rechazar ese planteo y formular un nuevo llamado. Pero el último llamado fue bajo apercibimiento de ley. Entiendo yo que lo va a declarar en rebeldía si no va mañana. Sí, el tema es que como Stornelli tiene fuera... A ver, si esto que está haciendo Stornelli se lo hicieran a Stornelli, Stornelli ya habría pedido la detención de Stornelli. Ya habría pedido su propia detención. Si Stornelli pide una indagatoria y esa persona que está citada de indagatoria no va, a los 10 minutos tiene un patrullero en la puerta de la casa llevándolo por la fuerza pública a declarar. En el caso de Stornelli no se puede hacer porque él tiene fueros. Pero el otro día el doctor Ramos Padilla, yo insisto con esto, perdón que me ponga obsesiva a veces, dijo que los fueros tienen que ver para cuidar el accionar del fiscal en su función de fiscal cuando investiga. No para no ir cuando es llamado por la investigación de un supuesto delito y él está aparentemente involucrado y tiene una llamada a indagatoria por otro juez. ¿Se entiende? Sí, es cierto, pero mira, hay un antecedente muy peligroso. Uno de los muy buenos jueces penales que tuvo la Argentina reciente, Mariano Vergés, en el marco de una investigación en la que tenía que ver Luis Barrio Nuevo, mandó a intervenir sus teléfonos para determinar si había cometido un delito, no como senador, sino como simple persona involucrada en una situación de conflicto contra la ley. Eso le terminó costando el puesto, porque los fueros, en ese caso en particular, lo protegían de la intervención telefónica sin avisarle al Congreso. En este caso es lo mismo. Es cierto que los fueros están pensados para otra cosa, pero en el caso de que Ramos Padilla o quien fuere mandara a detener a una persona que tiene fueros, esto probablemente le costaría el cargo. A lo mejor es una trampa cazabobos para que pise el palito y lo saquen del medio. Es una provocación. Bueno, voy a hablar de todo esto con alguno de nuestros invitados. Oscar Parrilli, gracias por estar aquí. Buenas noches. El exsecretario general de la Presidencia, ustedes lo recordarán, y el doctor Carlos Rosansky es juez. ¿Cómo les va a los dos? A ver, si ustedes... No sé por dónde empezar, porque cuando hablamos de la justicia hay tanto para preguntar y te voy a hacer 8 programas especiales. Empiezo por la doctora Carrió Parrilli, donde dice que le pide al presidente que elimine directamente la Agencia Federal de Inteligencia, porque es la única manera de combatir el espionaje ilegal. Sí, lo que habría que eliminar es el espionaje ilegal y esta connivencia entre servicios de inteligencia, algunos medios de comunicación y sectores de la justicia, ¿no? Y cuando uno la ve a Carrió hablando, la verdad que, si esto fuera un programa cómico, la verdad que daría para reírnos, ¿no? Pero lamentablemente no es un programa cómico, son declaraciones de esta señora que a confesión de parte relevo de prueba, ¿no? Porque el espionaje que lleva adelante este gobierno no es nuevo, no es que ahora lo descubrió Ramos Padilla, ya viene de antes. Empezaron con nosotros, conmigo, con la expresidenta. A ella le hicieron espionaje. ¿Usted se acuerda cuando denunció que le habían hecho espionaje en Paraguay? A ella misma. Sí. Le hicieron espionaje a Angelici, le hicieron espionaje al presidente del Colegio de Abogados, al doctor Rizzo. Gómez Centurión, ¿se acuerda el caso también que valió la renuncia en un momento de Gómez Centurión? A Vidal, ¿no? ¿Se acuerda lo que dice el doctor Vidal, Padilla? bueno, ahora se están... Bueno, esto es producto de la política que lleva adelante el presidente Macri, que del 10 de diciembre del 2015, a través de un DNU, derogó la ley que se había sancionado por amplias mayorías en el Congreso, donde cambiamos totalmente la lógica de los organismos de inteligencia. Entre otras cosas muy importantes, hacíamos una separación muy bien de los fondos reservados, prácticamente los eliminábamos, que tenía que ver con un acuerdo que había hecho el presidente Néstor Kirchner ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando hubo un arreglo con los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, y que entre otras cuestiones que allí habían pedido y que el Estado argentino se había comprometido antes, por el reclamo que ya venía con anterioridad, el Estado argentino se había comprometido a eliminar los fondos reservados, por lo menos controlarlos, reglamentarlos, de los organismos de inteligencia. Eso lo derogó. Ahora, doctor... por decreto, y además aumentó al doble en valores en dólares el presupuesto de la Agencia de Inteligencia. Ahora, ¿cuándo se desmadra esto, digo, de los servicios de inteligencia? Porque siempre ha habido, obviamente, servicios de inteligencia. En toda nuestra democracia tenemos distintos episodios. Es que no está mal que haya servicios de inteligencia. Pero se desmadra con la salida de Estiuso. ¿Dónde empieza bueno, yo creo que, de... mire, lo nuevo que ocurre ahora es precisamente nosotros lo habíamos controlado
habíamos hecho una depuración muy importante, pero además de toda la depuración, lo que habíamos ¿Ustedes habían hecho denuncias en la justicia? Hicimos 7 denuncias, exactamente. Ninguna de ellas prosperó. Están, no sé, ahí durmiendo el sueño de los justos. Pero lo cierto es que con esa ley nosotros habíamos establecido la inteligencia por programas. ¿Qué quiere decir esto? El organismo de inteligencia no puede hacer inteligencia de cualquier cosa. Tenía específicamente sobre qué temas hacer inteligencia, que tenían que ver con narcotráfico, terrorismo internacional, trata de personas, delitos económicos. Pero ahora se hace sobre todo. No, ahora se hace sobre todo. Volvió atrás, por eso le digo, por un DNU derogó esta ley. Y además volvió a ese mecanismo. Y por otro lado también hacíamos responsable al director y al subdirector de la AFI de todas las operaciones de inteligencia que hicieron sus agentes, para evitar precisamente esto, esta inteligencia delivery, donde los agentes pactan con empresarios o con fiscales o con jueces y llevan adelante acciones de inteligencia que nadie controla y que están absolutamente desmadradas. Doctor Rosansky, ¿le pasaba a usted esta promiscuidad de los servicios de inteligencia que van a los juzgados, piden, por ejemplo, le transmiten, como le pasó al doctor Carzoglio, la voluntad del presidente de la Nación para que detengan, en ese caso era Pablo Moyano, digamos, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Cómo se entiende? Las escuchas después pasan por todos los programas de televisión, las escuchas las controla la Corte. No se entiende bien todo esto. Yo fui juez de Cámara 25 años. 10 en Río Negro y 15 en Federal, en ambos casos por concurso. Jamás tuve interferencia alguna, hasta diciembre de 2015 en adelante. Y la explicación, yo lo escuchaba a partir de recién, yo creo que efectivamente siempre intervinieron las mafias junto con los servicios de inteligencia o el sector más recalcitrante de los servicios de inteligencia en cualquier gobierno, incluso en los buenos gobiernos. La diferencia notable, que si no la aceptamos no vamos a poder entender una parte de lo que nos está pasando, es que nunca esas mafias gobernaron. Hoy no están influyendo en el gobierno, hoy son gobiernos. Eso nos permitiría entender la lógica de lo que está sucediendo. Es decir, una lógica sin ningún tipo de reglas, códigos ni moral. Así es. Y además realizan inteligencia absolutamente por decisión propia. Nosotros prohibimos... Por decisión propia, la inteligencia. Sí, se realiza... Bueno, el caso de lo que hizo D'Alessio es la muestra de lo que están haciendo. Relaciones con fiscales o con jueces, sin absolutamente control de las autoridades de la AFI, del organismo de inteligencia. Pero además hay otra cosa gravísima que también hizo Macri. ¿Usted se acuerda? Bueno, la persecución que hizo con la procuradora hasta que lograron su renuncia. La doctora Gil Carbó. Pero además que le sacaron a Gil Carbó la oficina de escuchas telefónicas. Están en la Corte ahora, Mientras estuvo en manos de Gil Carbó, no hubo ninguna filtración absolutamente a ningún medio de comunicación. Desde que eso empezó, empezaron las filtraciones. Yo hice denuncias penales por eso. Bueno, usted fue víctima de una de esas Fue víctima filtraciones. y hice la denuncia. Ahí están, el juez no sé qué estará haciendo, pero además nos hicieron inteligencia, nos espiaron a nosotros, al Instituto Patria. Y se espían entre ellos, lo dice Carrió, lo dijo Angelici, entre ellos mismos, es decir, hay un desmadre. Por total, eso era ¿no? tan importante sacarse encima a Gil Carbó. Exactamente. No hay peor enemigo de gobiernos mafiosos que fiscales decentes, jueces decentes, lo peor que le puede pasar. Néstor. Sí, la presencia de los servicios de inteligencia en los tribunales federales, especialmente en Comodoro Pi, es una constante y no es nueva. Tiene muchos años, me animaría a decirle que desde la reforma del fuero penal en el gobierno de Carlos Menem hasta ahora ha sido constante. Esto, lo que pasó hacia atrás no se puede modificar. Ahora, la continuidad institucional va a seguir habiendo un poder judicial en el futuro. ¿Qué se hace? Lo que se hace, hay que tener una ley que aplique correctamente la inteligencia en la Argentina. Esta barbaridad de decir de que hay que eliminar la agencia de inteligencia, sí, eso se puede decir desde la responsabilidad de un personaje como Carrió, que además ha sido parte y cómplice de todos estos servicios de espionaje. Ahora, ¿en algún momento eso no se lo sugirieron a Néstor Kirchner? ¿Cómo? ¿En algún momento eso no se lo sugirieron a Néstor Kirchner al asumir como Mire, presidente? no sé si se lo asumieron. Yo creo que nosotros lo hicimos. Cristina Kirchner fue la presidenta que tuvo la decisión, el coraje y la voluntad política de terminar con este sistema de espionaje que venía en la Argentina absolutamente desmadrado y que venía desde el año 83. También Alfonsín lo sufrió. Hubo varios hechos de esta naturaleza. Muchos podrán decir, ¿por qué no lo hicieron antes? Bueno, se hizo en el momento que se tenía que hacer. Pero la verdad histórica es que Cristina Kirchner fue la única que le puso el cascabel al gato y que comenzó a hacer una reforma en serio de los organismos de inteligencia. Y esto fue hecho por ley,
votada por amplias mayorías, e iniciamos un proceso en apenas un año y medio, lo hicimos, fue reconocido por todos los organismos internacionales que precisamente velan por un servicio de inteligencia con transparencia y para que no sea de persecución política, y todo esto por un decreto fue tirado a la borda, y volvemos a la peor época de los organismos de inteligencia. Y hoy el mismo gobierno está siendo, no solamente es responsable, es parte, sino que además entre ellos se hacen espionaje, ¿no? Lo de Vidal ya no tiene límite, ¿no? Doctor Rosansky, ¿qué pasa en esta situación que se plantea con el fiscal Stornelli y el llamado a indagatoria que hace el doctor Ramos Padilla? Es decir, ya son 3 llamados a indagatoria, en el tercero se pide una postergación, es decir, que ahí pareciera que se cambia la estrategia, y ahora esta información de que quizás mañana tampoco se haga presente. ¿Puede el juez ir a buscarlo como cualquier ciudadano que no se presenta? Están opinando distinta gente sobre esto. Yo creo que sí. Yo creo que puede ir a buscarlo, no para detenerlo y meterlo preso, simplemente para garantizar que el acto se va a realizar. Claro. De lo contrario pasaría lo que está pasando, que es una burla, pero que es una burla con sentido. Es decir, tiene el sentimiento de impunidad que tiene Stornelli, está avalado.